3 de la tarde y 30 minutos en la República Argentina. Seguimos en Generación Rota. Subimos un poquito el último. Ahí está, muy bien. Muchas gracias. Estamos haciendo Generación Rota aquí por Agofa TV. Y hoy miércoles 18 de octubre se promulgó la nueva ley de alquileres en nuestro país y estamos para hablar con una amiga ya del programa porque la hemos tenido muchas veces y incluso la última vez que la tuvimos hablamos también de este tema cuando se le dio la primera media sanción en diputados a la abogada Sofía Salvi. La vamos a saludar. Sofi, querida, ¿cómo estás? Hola, Sofi. ¿Nos escuchás bien? ¿Cómo anda? Perfecto, ¿ustedes me escuchan bien a mí? Súper bien, súper bien. Buenísimo, me alegra una vez más estar con ustedes, charlando ahora con una ley vigente. Antes que estábamos ante la incertidumbre total, ahora ya a partir de hoy todos los contratos que se celebran tienen que ser con la nueva ley. Bien, yo quería empezar justamente por ahí. ¿Qué pasa con los contratos que ya venían ahora con esta nueva ley? ¿Se tienen que hacer de nuevo? ¿Cómo es el tema ahí? No, Facu, los contratos que ya fueron celebrados la semana pasada, todo el tiempo anterior a hoy, siguen vigentes conforme a la ley anterior. Digamos, van a tener la actualización anual y por el índice de locaciones publicado por el Banco Central. Esos contratos van a seguir rigiendo por la ley al momento de su celebración, no se modifican en nada. Ahora, los contratos que se celebran a partir de hoy van a tener que estar regulados y adaptados a la nueva normativa. ¿Qué va a ocurrir? Puede que ocurra lo mismo que ocurrió en el 2020 cuando se sancionó la reforma que teníamos vigente hasta ayer, muchos van a ver más positiva la ley anterior que la actualmente sancionada y bajo la figura de la renovación van a querer seguir utilizando la ley anterior. Ahora bien, cuando hablamos de renovación hablamos de una modificación en el plazo, es decir, vos vas a tener un contrato con dos partes, con un precio determinado y que se va a extender por un plazo más. Lo único que se modificaría es el plazo. Ahora, si el contrato de alquiler a celebrarse a partir de hoy va a tener un nuevo plazo o un nuevo precio, ya estamos hablando de un nuevo contrato, no estamos hablando de una renovación. Bien. Por tanto, va a tener que realizarse ese contrato en miras a la nueva ley. Se va a tener que cumplir la nueva ley que rige a partir de hoy. De lo contrario, estaríamos ante un fraude a la ley. ¿Qué estuvo pasando la semana pasada? Muchos de los inmuebles que estaban siendo ofrecidos para alquilar te lo mostraban o te informaban el valor del alquiler, diciéndote que si esta semana, antes de las elecciones, salía una nueva ley, posiblemente iban a rever el precio de la locación y los términos, ¿no? Es como que se suspendieron las locaciones en el sentido de celebrar nuevos contratos, porque no sabían dónde iban a estar parados, ¿no? Porque teníamos un proyecto de senadores y un proyecto de diputados opuestos entre sí, que el proyecto de diputados era más beneficioso para la parte locadora, es decir, para los propietarios, y el proyecto del Senado, que es el que finalmente tenemos ante nosotros como vigente, es un proyecto que no me atrevo a decir que está totalmente del lado del inquilino, pero es menos gravoso para el inquilino de lo que iba a ser si salía el proyecto de diputados, así como estaba. Sí. ¿Cómo llegamos a esta discusión, ¿no? Es una pregunta que también hicimos la vez pasada cuando se dio el primer debate en diputados. Digo, ¿cómo pasamos de tener una ley en 2019, después una reforma en 2020 y ahora volver a plantear esta discusión que creo que fue una de las leyes que más se discutió y más se quiso reformar en la historia tan rápidamente, ¿no? En la historia de la Argentina. ¿Por qué sucedió esto? Digo, ¿por qué no hubo esa conformidad, si se quiere, con la ley que se hizo en su momento?
Bueno, a ver, en opinión personal, yo pienso que haber legislado de la forma que legislaron en tiempo récord y a días de un cambio de gobierno nacional no fue lo más acertado. Pero bueno, ya tenemos la ley sancionada y vamos a ver cómo funciona de ahora en más. En el 2020 se reforma la ley de alquileres. Cuando hablo de reforma de la ley, me refiero a modificaciones parciales que se hacen en el Código Civil y Comercial, en lo que es el contrato de locación. No es que hay una ley que regula todo lo que es alquiler, que está separado. No, son modificaciones que se van introduciendo al Código Civil y Comercial. Entonces, en 2020, ¿qué pasó? Pandemia, ¿no? Eh, previamente a la pandemia teníamos el problema de que no había inmuebles para alquilar y los que habían eran muy caros. Ahora con la crisis económica que hay, la inflación que se fue por las nubes, la especulación inmobiliaria alrededor del dólar y demás, se vieron en la necesidad de rever esa modificación que habían hecho en el 2020. Sinceramente, vos vas por Rosario y por lo menos hay un contrato, un cartel de venta por cuadra. Sí. Y vas a ver muy pocos carteles de alquiler. Ujú. Tenemos mucha oferta en lo que es la compraventa de inmuebles y poca demanda, ¿no? Porque la verdad es que con el valor del dólar hoy en día no cualquiera puede ir y comprarse un inmueble. Y lo que hace falta es inmuebles en alquiler. Pero ¿qué pasa? El propietario que tiene una inversión ahí en dólares sobre su departamento quiere ver una ganancia, ¿no? A través de un contrato de locación. Pero por el otro lado tenemos un inquilino que a través de un alquiler adquiere su derecho a la vivienda digna, que no, digamos, su salario no corresponde con la inflación que hay y al propietario en su momento tener paralizado el canon locativo por un año sin poder aumentarlo, le aparejaba un perjuicio patrimonial Claro. por la inflación. Acá el problema está en la inflación. Sí. Digamos, si no se estabiliza económicamente el país, por más parches que le hagan a la ley de alquileres y la falta de créditos para que la gente pueda adquirir su vivienda propia, no va a cambiar la situación. Claro. ¿Qué se está viendo ahora a nada de que haya sido sancionada? Y no por el lado de las inmobiliarias y los propietarios no la ven con buenos ojos, porque si vos haces un comparativo aplicando el índice de casa propia, que es el que se aplica a partir de esta nueva ley de manera semestral, y hacer un comparativo con el índice de contratos de locación del Banco Central, ese índice último, del índice del contrato de locación del Banco Central, da más que lo que da el de casa propia. Es decir, cuando el de casa propia te da un 80% de aumento anual, el otro índice te da un 100 o un 110. Entonces, por eso muchos van a ver que muchos departamentos, por ahí vos hace 2 semanas atrás veías un monoambiente de 75.000 pesos, hoy lo vas a ver en 90. Por esta cuestión de que ven cómo se hubiese aplicado el índice de casa propia en este último año y lo comparan con el otro índice que teníamos vigente, van a querer hacer ese reajuste en los contratos de locación antes de poner en alquiler los inmuebles. Sí. Yo- Chicos, sí, ¿querían preguntar? Sí. yo te quiero preguntar, tipo, más para el oyente. ¿Tiene algún tipo de beneficio esta ley nueva de alquileres a comparación de la anterior? Mira, yo creo que, a ver, hay cosas que se han conservado que son muy buenas, como el tema de las reparaciones urgentes, el tema de la rescisión anticipada a los 6 meses del contrato. Vos pasan 6 meses del contrato, preavisás con 3 meses de anticipación y no le tenés que pagar ninguna multa al locador. Bien. Eso se conservó. El tema de las reparaciones urgentes también, el tema del domicilio electrónico también.
Yo creo que al inquilino lo benefició por esto que les comentaba de que si bien los aumentos van a ser semestrales, uno de los parámetros que toma el índice de casa propia es la variación salarial, que eso baja un poco la inflación, más aún de lo que lo venía haciendo el índice de contrato de locación, y en ese sentido los inquilinos se verían beneficiados, pero siempre y cuando los propietarios decidan poner alquiler sus inmuebles y no venderlos, Claro. porque si no vamos a estar en la misma situación. Por eso esta reforma es un parche que no sé si va a realmente a beneficiar a la oferta que se necesita para la demanda que hay en materia locativa. Hay más beneficios fiscales. Un propietario que pone su vivienda en alquiler, si hasta 2 inmuebles va a estar exento del pago del monotributo. Se puede desgravar de ganancias hasta un 10%, se los exime el pago del impuesto de débitos y créditos, es decir, del cheque, cuando se trate de materia locativa en materia habitacional. Y algo muy importante en beneficio del locatario, del inquilino, es que particularmente en la provincia de Buenos Aires ocurría que se ofrecen los alquileres en dólares estadounidenses. No se va a poder ni ofrecer ni pactar en dólar estadounidense. Imagínense un contrato hoy en día en dólares. Sí, no, una locura. Imposible. Posible, sí. Pero este límite está dado para el destino habitacional, es decir, el destino vivienda. Destino comercial no se mete. Sí rige el límite mínimo de los 3 años que ya venía con la ley anterior. Así que los contratos que sean comerciales no regirían estas limitaciones, solo con destino vivienda, porque lo que se busca es promover que la gente tenga un techo que acceda al derecho a la vivienda digna. Claro. Sí. Hola Sofía, ¿cómo estás? Ramiro, ¿quién te habla? Te quería preguntar yo, Hola, Ramiro. en el caso de que, por ejemplo, voy a alquilar un departamento, un monoambiente, y a mí me quieren ¿no? Usar la ley anterior. ¿Qué tengo que hacer yo en ese caso? ¿Qué se puede Mira, hacer? bueno, lo primero que podés hacer es no alquilarlo, pero, Obvio, obvio. pero bueno, a ver, es una respuesta que no es amigable en el sentido de que vos por ahí lo necesitas alquilar, ¿bien? O te gustó de lo poco que hay para alquilar, vos decís, este es el departamento, ¿no? La realidad es que cuando te quieran imponer algo que en la ley anterior estaba y hoy no estaba, vos lo vas a poder impugnar, ¿bien? Mediante carta documento. Dentro de un año te quieren aumentar un 115%, vos lo vas a poder impugnar. Ahora bien, las inmobiliarias, por lo general, en realidad, las inmobiliarias tienen martilleros públicos intervinientes y está el COSIR, ¿sí? El Colegio de Corredores Inmobiliarios. Ahí se pueden hacer denuncias ante el incumplimiento de las normativas por parte de las inmobiliarias, y el colegio hace lo que debe hacer, que es llamar al incumplidor y, hablando de manera coloquial, tirarle las orejas. Pero como te digo, vos vas a estar en la necesidad de alquilarlo. Después vas a tener elementos para probar que vos empezaste a habitar el departamento después y que la ley que te regía era otra, pero ya te estás metiendo en un conflicto legal Busco otro que, mejor. claro, que te conviene ir y buscar a otro que quiera, que haga las cosas como corresponde, sin perjuicio de que vos vayas o no denuncies la irregularidad, Bien. ¿no? Pero por lo general, la semana pasada se suspendió todo y los alquileres que se firmen hoy en día, el sellado va a ser posterior, la certificación de firmas del escribano también debería ser posterior, y eso es lo que te da fecha cierta del contrato y por tanto qué ley rige en cada caso. Claro.
Vos sabés que con lo que preguntaba Lulita de los beneficios por ahí que trae la ley, sobre todo pensando en los inquilinos, por ahí más en nuestro caso, ¿no? Hay una cuestión ahí que quiero preguntártela de nuevo para ver si puede quedar claro. Esto del nuevo índice casa propia, ¿no? De cómo se ajusta esto. ¿Se va a hacer por el salario de la persona y por la inflación? Una fórmula ahí que promedia esas dos cosas. ¿Cómo es? Sí, hablando de manera fácil, es más o menos eso. Bien. Pero nosotros no vamos a tener que hacer la fórmula. Ya directamente el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación publica el índice, porque es el mismo índice que se usa para el Procrear 2. Entonces, te vas a encontrar con una tabla de números que te va a decir, por ejemplo, junio, julio, agosto, septiembre, marzo, 2023, ¿no? Entonces, te va a aparecer julio 1,040, agosto 1,041, así. Entonces, vos a ese 1,0 tanto lo vas a ir multiplicando por los 6 meses, ¿no? Julio por agosto, agosto por septiembre y así, ¿no? Y lo que te dé eso lo tenés que multiplicar por el monto del alquiler que vos venís pagando. Según yo estuve haciendo unos cálculos estimativos, había utilizado de agosto a agosto, agosto 2022, agosto 2023, y me había dado un 80% anual, es decir, semestral hubiese sido un 40%. Bien. Es más o menos lo que se pactaba antes de la ley de 2020. Uno pactaba unos aumentos de entre 30 y 40% cuando se podía pactar libremente sin ningún tipo de índice. Claro. Yo entiendo que el índice de casa propia, al menos lo que tenemos hoy, para el Procrear 2, que es lo que vamos a utilizar, beneficia al inquilino. Y no así a la parte locadora, porque el aumento, más allá de que sea semestral, va a ser inferior al del índice de contratos de locación de alquileres. Obviamente que van a empezar a partir de ahora a surgir páginas como el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o tenés el Centro de Asesoramiento Social en Alquileres en Rosario, que si vos mandas un correo te actualizan tu alquiler conforme a la ley vigente. Digamos, van a aparecer calculadoras o mecanismos que faciliten a las partes a ver cuánto corresponde de aumento, para no tener que estar multiplicando mes por mes estos números que va a ir estos coeficientes que va a ir publicando el ministerio. Claro. Así que en ese sentido van a haber herramientas que faciliten a ambas partes, porque muchas veces es con dueño directo, saber cuánto me deben o cuánto yo debo. En un tramo del debate, sobre todo cuando salió de diputados y entró en el Senado, que después, bueno, del Senado tuvo que volver con modificaciones, había entrado en el debate la cuestión de recuperar esto del acuerdo entre partes, ¿no? El ajuste entre partes. ¿Qué pasó al final con eso? Bueno, el proyecto que salía de diputados lo que hacía era darte un menú, unas opciones. Te decía, bueno, vos vas a poder usar este índice, este índice, este índice, este Claro. índice, o vas a poder hacer un promedio entre los índices que vos elijas. Entre los índices que vos podías elegir estaba el índice de precio del consumidor, es decir, el índice que plasma la inflación. ¿Qué pasa ante esto? ¿Quién termina eligiendo qué índice se utiliza? El locador. Claro. Claro, sí. Quizás por cuestiones de tiempo y de mercado se iba a terminar estabilizando y se iba a terminar haciendo un promedio entre ese índice y algún otro, porque muy pocos inquilinos iban a estar en la posibilidad económica de suscribir un contrato que te diga que dentro de 4 meses se te va a ajustar por inflación. Porque de diputados no solo se hablaba de la libre elección, de la forma de aumento, sino también de que los aumentos podrían ser cada 4 meses. Claro. La ley sancionada con las modificaciones del Senado permiten los aumentos cada 6 meses, es decir, vas a tener 2 aumentos por año. Así que esa sería la respuesta en cuanto a la libertad.
la libertad de la colocación del precio, de cómo ir aumentándolo, lo que aparece en un escenario económico tan incierto como en el que estamos y una economía donde tenemos precios que no sabemos para dónde van, independientemente del gobierno que asuma en diciembre, la verdad que no era una buena opción para la situación económico-financiera que está viviendo el país hoy en día. Yo celebro que el Senado haya modificado este punto porque realmente hay gente que necesita irse a alquilar ya, que se le venció el alquiler y no le renuevan o no puede renovar porque le quieren renovar por un precio muy, muy elevado y, y que saliera una ley como esa no iba a darle tiempo a este grupo de personas a que el mercado termine por estabilizar esta situación de qué índice o qué parámetros se utiliza para alquilar. Sí. Una pregunta más que me queda, no sé si alguno quiere agregar No, todo algo. por mi lado. Es para una cosa que para que me quede claro también a mí, bueno, viste que uno después la gente te pregunta y tiene que uno reproducir esa Claro, información. Los beneficios para que la ley tiene para los locadores, ¿no? Para los dueños de los inmuebles. Esto ya, como la ley se promulgó y ya entraron en vigencia, digo, ya los locadores pueden empezar a inscribirse a estos beneficios que imagino empezarán a regir a partir del mes de noviembre o ya en 2024. No, ya empiezan a regir, incluso todo lo que Bien, es beneficio impositivo está dentro del año fiscal del 2023, así que obviamente que los beneficios impositivos van a darse siempre y cuando esos contratos de locación estén registrados ante AFIP. Y por ahí, en cuanto al precio del alquiler, el locador va a tener la posibilidad de ver un aumento dentro de 6 meses, cuando por la otra ley lo podía ver recién dentro de un año, ¿no? claro, Eh, por eso es lo que les comentaba antes. Cuando vos antes tenías un monomito 75.000 pesos, ahora te lo pasan a 90, porque este índice se espera que dé un poco menos de lo que venía dando el otro, pero bueno, aumentan la base para zanjar un poco esa diferencia y dentro de 6 meses van a percibir un aumento que posiblemente esté por debajo de la inflación, pero bueno, como les decía anteriormente, para un inquilino sería muy, muy difícil, para no decir imposible, pagar un alquiler actualizado pura y exclusivamente por inflación. claro, claro. Uf, Es todo un tema, es ¿eh? todo un tema, sí, Es sí, todo un tal tema. cual. Recién me hacían una pregunta acá por WhatsApp que es esto que decías que acá por suerte no pasa, o bueno, no sé, yo no conozco que le haya pasado a alguien, esto de que te digan que o lo alquilás al departamento y tenés que pagar en dólares. Pero sí que el monto del alquiler que tenés que pagar está dolarizado, ¿no? Vos decís, el alquiler sale Es lo 100 mismo, dólares. digamos, Pero te están diciendo lo mismo. claro, eso te quería Sí, preguntar, al fin y al cabo es lo mismo. es lo mismo. No, tiene que ser en moneda de peso argentino, actualizable cada 6 meses y el alquiler tiene que ser pagarlo mensualmente. No puedes tomar ni de parámetro el dólar. Lo que se busca es evitar precisamente eso. Claro, claro, no, imagínate si te dicen, todavía sale 100 dólares. Sí, no, No, te hacen percha. No, aparte viste que ya la gente está en Una esa semana ves 800, otra semana 1000 y la No, semana que no. viene 2000, ¿viste? No, imposible. imposible. Imposible, Realmente imposible. Porque imposible. además, a ver, el dólar blue vos no lo podés poner en un contrato, porque es ilegal, ¿bien? Pero un dólar MEP sí, y el dólar MEP sigue siendo alto. Digamos, no sé hoy en cuánto estará, pero la semana pasada estaba en los 900 pesos, digamos, sigue siendo la devaluación de nuestra moneda un gran problema. Claro, claro. Y tampoco te lo hacen a dólar oficial, que creo que son 400, 300 y pico, está el dólar oficial. 350, sí, 350. hay que ver si le agregás o no le agregás los impuestos y demás, el impuesto país, el impuesto a la ganancia y demás. Ahí se te da Claro, un poquito bastante más, sí, un 30 y un 45 más. sí.
Me parece una No, locura. imposible. Bueno, por suerte ahí han zanjado esa parte. Sofi, la verdad, un placer siempre charlar con vos y que nos esclarezcas todas estas cosas, así que te agradezco por el tiempo y la predisposición de siempre. No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre estoy a disposición de lo que quieran resolver. Si surge alguna otra duda, que les manden los oyentes, me avisan y sin ningún problema las estoy respondiendo. Buenísimo, gracias. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Sofi, un abrazo grande, nos vemos. Nos vemos. Adiós. Bueno, ahí estábamos, hablando sobre esta nueva ley de alquileres que se acaba de promulgar este día miércoles 18 de octubre. Esperemos a ver qué termina pasando con esta, bueno, si mejora, ¿no? Por un lado el mercado inmobiliario y por el otro lado el órgano más sensible que tiene el humano, como dijeron los muchachos del Club de Derecho el otro día, como es el bolsillo de las personas. Sí, aparte de lo importante de tener un lugar donde vivir, ¿no? Claro, Que por sea tan supuesto. difícil, Sí, obvio. o sea, eso es un montón. Nos vamos a ir a una breve pausa, nos vamos a ir a una breve pausa. Ya en un ratito nos está visitando el director del Museo de la Memoria de la ciudad de Rosario para hablar sobre democracia, derechos humanos, discursos negacionistas y también de una actividad que se viene por los 40 años de la democracia en estos días. El viernes hay una y el próximo viernes también hay otra, que están la verdad muy interesantes. Así que bueno, vamos a ir a una pausa y hasta las 5 de la tarde hacemos Generación Rota.